Hola, ¿qué tal, querido auditorio de la Náusea TV? Sean bienvenidos a una nueva mesa. El día de hoy me acompaña Gerardo Alarcón Campos, un habitual ya de este espacio. El día de hoy trabajaremos algunas noticias relevantes y de último momento respecto a las temáticas que hemos trabajado respecto a los movimientos armados en México y a toda la lógica de la represión de la guerra sucia en este caso. Hace unos días una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka entregada en su momento a Rosario Ibarra de Piedra el 26 de mayo del 2004, fue revelada hace unos días. Esta carta fue presuntamente entregada por un desertor del ejército y contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, una práctica ya por demás revisada respecto a este tipo de prácticas represivas y de tortura del gobierno, de los gobiernos priistas de los 60 y 70. En esta carta se habla un total de 25 viajes ordenados y realizados por el capitán Javier Barquín, segundo comandante del grupo operativo de la Policía Militar y del grupo Sorba, uno de los principales instrumentos de represión en Guerrero. Y entre los nombres de esta lista resalta Ignacio Salas Obregón, como sabemos, líder e ideólogo de la Liga Comunista 23 de septiembre, y Rosendo Radilla, músico y activista de Guerrero, cuyo caso fue el primer caso de desaparición forzada aceptado y condenado por la Corte Interamericana, de Justicia. Este documento además revela información de las agencias encargadas de la detención y tortura de cada víctima, registrando, por supuesto, a la infame Dirección Federal de Seguridad o la DFS, la Policía Judicial de Guerrero y en particular la mayoría de los casos llevados a cabo por el batallón del 27 del Ejército con sede en Guerrero. Sin lugar a dudas, este hallazgo es algo relevante en el marco, digamos, de las comisiones de la verdad y diversas instancias que se han estado estructurando para dar con la justicia, ¿no? Para todas estas víctimas de la guerra sucia. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir sobre cómo se halló esta información y si la información que está aquí es válida, Gerardo? Bueno, gracias Jesús por la invitación nuevamente a este espacio. Y bueno, en palabras del mecanismo para para la verdad histórica y el esclarecimiento histórico, esta carta fue localizada mientras el equipo de trabajo de este mecanismo estaba trabajando con el archivo del Comité Eureka, que actualmente está resguardado y se está siendo digitalizado por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que es perteneciente a la Universidad de la Ciudad de México. Como bien lo mencionaste, pues la carta fue entregada el 26 de mayo de 2004 de manos de un elemento militar desertor, únicamente identificado como Benjamín Apresa. Este pues sujeto se acerca a Rosario Ibarra de Piedra, de hecho en la carta menciona que ya habían sostenido un encuentro previo, y pues le menciona que él había estado comisionado en Pie de la Cuesta de los años de 1974 a 1976, que él vio lo que Barquín junto con Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo hacían en este lugar, que eran pues ejecutar a detenidos desaparecidos, meterlos a costales con piedras y echarlos desde un avión Araba de la Fuerza Aérea que se dirigía hacia las costas de Oaxaca, una práctica que se conocía como vuelos de la muerte. Lo inaudito de esta carta es que viene acompañada con una lista, una tabla con 183 nombres, de los cuales pues 174 de esos nombres están acreditados como víctimas de desaparición forzada permanente, y únicamente hasta el momento en el que estamos grabando este video faltan por identificar a 9 personas, de las cuales pues todavía no hay registro. De las otras sí hay registros en bases de datos como por ejemplo el propio Comité Eureka, como la FADEM, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en México, así como también en otros informes sobre verdad, memoria y justicia, como el de la extinta Fiscalía Especializada de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Entonces, bueno, aquí hay uno de los elementos que
pudieran estar sosteniendo la veracidad de esta lista, al contrastarlo también con, como ya lo mencioné, con bases de datos, con testimonios y con la investigación que la Procuraduría de Justicia Militar hace en el año 2000 en relación precisamente a los vuelos de la muerte, donde también sentaron en el banquillo de los acusados a Costa Chaparra, Quirós Hermosillo y al propio Barquín, ¿no? Barquín en particular tenía la tarea de registrar, en palabras de los militares que atestiguaron, en un libro de pastas negras a los detenidos que ingresaban a la zona de ejecuciones. Probablemente esta lista sea una transcripción mecanografiada de los registros que hacía Barquín, porque, bueno, Margarito Candia, una de las personas que vio las ejecuciones junto con Gustavo Tarín, mencionan que Barquín las escribía a mano, ¿no? Entonces esto puede ser una transcripción de lo que estaba escrito en ese mítico libro, ¿no? Y tendría sentido que Barquín tuviera estas listas en su poder, ¿no? Resulta interesante cómo esta persona, Benjamín Apesa, sustrae la lista, porque él mismo menciona en la carta que él teme por la seguridad de su familia y que el propio Barkin lo amenaza de muerte, por lo que podemos teorizar que Benjamín Apesa es una identidad anónima, corresponde a una identidad ficticia hecha por motivos de seguridad, y que al parecer este elemento militar sustrajo la lista, teorizo yo, como una manera como una especie de seguro de vida en caso de que Barquín quisiera tomar represalias contra él por haber desertado contra el ejército, y esta lista de cierta manera amparaba que no le pudieran hacer nada porque tenía evidencias directas contra esta persona. Claro, y bueno, eso también nos habla, como tú decías, de la complejidad para atender estos casos, ¿no? Algo que ya se ha trabajado tanto desde la academia como desde las cuestiones de militancia, en el sentido de que, bueno, se está trabajando con archivos, se está trabajando con evidencias que dependen mucho, digamos, de que se hagan, digamos, públicas o que se logran encontrar. Una tarea que por supuesto tú también has desempeñado con algunos casos aquí en Veracruz. En ese sentido, con la información que tenemos, ¿qué tan relevante es esta información? Se ha hablado incluso por algunos expertos de la necesidad de establecer otra comisión de la verdad, tan solo con la información que se ha establecido a partir de esta carta, ¿no? Como lo ha hecho, por ejemplo, algunas comisiones de derechos humanos independientes de aquí de México, como Tlachinolan, como el Centro PROD, etcétera. Pues es sumamente relevante e importante porque aquí pues nos está dando un indicio muy claro de qué pasó con algunos detenidos permanentes, ¿no? De qué pudo haber pasado. Como lo mencionaste, hay algunos casos muy emblemáticos en esta lista. Eh, Algunos de los principales son Rosendo Radilla Pacheco, activista y músico, Ignacio Arturo Salas Obregón, de la Liga Comunista 23 de septiembre, Marcelo Serafín Juárez, que son personas por las que se ha luchado durante décadas por su presentación con vida y que no había habido hasta ahorita, pues, una prueba sólida que pudiera esclarecer el destino que padecieron estas personas. En el caso, por ejemplo, de Rosendo Radilla, y ahorita que estoy realizando esta labor de cotejo con otras bases de datos, pues se ha identificado que tan solo en el expediente que se presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay algunos testimonios de expresos que compartieron reclusión clandestina con él en el cuartel militar de Atoyac, y justamente mencionan que a Rosendo, junto con otros detenidos desaparecidos que aparecen en esta lista, como Pablo Loza Patiño y Augusto García Pintor, este, llegan elementos militares y los sacan de Atoyac, del cuartel de Atoyac, y los prisioneros de cierta manera ya habían establecido como una relación de plática con los custodios. Entonces, cuando uno de ellos le pregunta al custodio, pues, ¿a dónde se lo están llevando? Simple y llanamente le dice, pues, se los llevaron de marineros. Otro testimonio menciona que cuando venían por estas personas que están identificadas en la lista, venía un automóvil particular, una camioneta blanca, marca Volkswagen, que en los costados tenía escrita la palabra pescado, ¿no? Y este término me recuerda mucho al término paquetes, que también se identificó hace unos años con el que el ejército mexicano pues denominaba a los detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces estamos hablando de un grado de deshumanización tremenda, y explícitamente ellos están diciendo, los arrojamos al mar.
Entonces, con estos indicios junto con la revelación de la lista, ya podemos como que ir estructurando una base de datos de potenciales víctimas de este destino. Y yo creo que esta lista sería un primer paso. Si es necesario, yo creo que la actual comisión amplíe sus trabajos. En este momento, justamente el día de hoy, están presentando la primera parte de este informe final, que realmente, pues, como tal, no está aportando información del todo nueva. Yo creo que son información de la que se disponía desde hace décadas, pero pues con estos indicios, yo creo que se le puede dar continuidad a sus trabajos. Tan solo justamente una de las exigencias de este mecanismo es que el ejército mexicano entregue el famoso libro de pastas negras donde tiene el registro de los vuelos. Ya lo que Sedena mencionó que esa evidencia no existe, ¿no? Que esos documentos no existen, pero pues la revelación de esta carta nos está dando muestras de que sí existe esta base de datos. ¿La tiene el ejército? O probablemente la tenía el Barraquín o Acosta Chaparro o algo, ¿no? Se tiene que averiguar el destino de este material, así como también, en palabras de Tarín, menciona que en algunas ocasiones se grabó el procedimiento de los vuelos de la muerte, que existen grabaciones en video donde incluso mencionan que las tenían que repetir varias veces porque tenían que ir encapuchados y en algunas veces salieron sin la capucha, ¿no? Entonces se ve los rostros de las personas. Entonces sí, yo creo que este es un primer paso, no es de ninguna manera darle carpetazo al caso de los desaparecidos al decir que los arrojaron al mar y que ya no se les puede buscar. Yo creo que esto puede ser un indicio para, pues ahora sí, ir clarificando el destino final de muchos detenidos desaparecidos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, comprobado, evidentemente, con esas evidencias, como dices también, la crueldad, ¿no? Y la hazaña con la cual se desarrolló toda esta política de represión contra los movimientos sociales y los movimientos armados en México. Todos hemos oído hablar, ¿no? Justamente de esos conceptos, ¿no? Como era de que los mandaban de aviadores, los mandaban de marinos, de buzos, creo que también de mineros, cuando algunos mencionaban que enterrados vivos, sin lugar a dudas algo horrible que lleva décadas, digamos, en lucha, ¿no? Recordemos en ese sentido también la labor del Comité Eureka. Pero al respecto de esto último que tú mencionabas, Gerardo, y sobre todo vinculado a la cuestión de si el considerar esta información válida, es decir, el considerar que los detenidos desaparecidos fueron asesinados, rompe, digamos, con la búsqueda de justicia. Lo pregunto porque ha habido algunas críticas respecto a esta carta y respecto también a Rosario Ibarra de Piedra. ¿Por qué? Porque, bueno, plantean que por qué ella no dio a conocer esta información o no impulsó investigaciones, ¿no? Algunas de sus principales allegadas han mencionado que de haberla considerado, pues tal vez hubiera procedido, ¿no? A mayor cuestión de investigación. Otros sectores lo que argumentan es que el comité, al igual que buena parte de quienes luchan por los niños desaparecidos, hay, digamos, como una ley implícita, ¿no? De que no se puede dar por muerto a un detenido desaparecido, como una cuestión también de simbólica, pues, para seguir exigiendo la justicia. Digamos, en tu conocimiento y en tu opinión, sin evidentemente poder tener toda la razón, ¿cuál crees que sea la razón o las razones para que este documento permaneciera tanto tiempo guardado y sin mayor atención? Pues mira, ciencia cierta, yo estoy tan desconcertado como lo estamos muchos, cuando se dio a conocer el hecho de que Rosario la guardó y no se reveló hasta 20 años después. Justamente mencionas algo que como tal no es una ley implícita, lo que pasa es que una crítica muy sutil, yo diría que casi casi hasta secreta, que siempre se le hizo a la figura de Rosario Ibarra por parte de otros colectivos de víctimas, Pues, fue que la consigna era buscar los vivos. Sí, y claro. cuando pensándolo con una cabeza muy, muy fría, pero basado en los hechos, pues lo que el Estado mexicano emprendió en Guerrero y a nivel nacional fue una política de exterminio. Entonces no tendría sentido que el Estado mexicano tuviera guardadas 30 años en un calabozo una persona viva, ¿no? Sabemos que por testimonios tanto de ex militantes, de ex prisioneros como de ex soldados,
que después de que terminaban los interrogatorios se entraba a la fase de eliminación, ¿no? Entonces, desgraciadamente, yo creo que aquí entiendo que la consigna sea presentarlos con vida y buscar justicia y que la persona no, el delito no prescribe, ¿no? El de desaparición forzada. Este, yo creo que en ese sentido sabemos, somos conscientes de que el delito no prescribe hasta que la persona sea localizada, pero yo creo que fue una grave negligencia que Rosario dejara pasar esta carta o que al menos no la hiciera de conocimiento público para otros colectivos. De hecho, hasta me vengo enterando que, por ejemplo, a Fandem se acaba de enterar de la existencia y tiene el nombre de Rosendo Radilla, ¿no? Entonces eso pone en serio debate la imagen de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Y realmente ahorita no me podría aventurar a dar pues una explicación o un argumento sobre el por qué la esconde. Puede ser que tal vez haya tenido el temor de que hayan sido información falsa, de que se pretendiera dar carpetazo al caso de los desaparecidos. No sé, es complicado, pero de todas formas yo creo que era un indicio que con la información que se disponía en 2004 bien se pudo haber contrastado y bien se pudo haber hecho un seguimiento, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta de que había un elemento militar que estaba dispuesto a hablar, así como ha habido otros, por ejemplo, el caso de Zacarías Osorio Cruz, que es este soldado que se va a Canadá huyendo de México y que al pedir asilo político en Canadá, pues revela que él fue comisionado al campo militar de San Miguel de los Agüeyes, donde al parecer fusilaban a detenidos del campo militar número 1, ¿no? Entonces, desde ahí nos estamos hablando de que una parte del ejército mexicano le remordió la conciencia, sabía que lo que estaba ocurriendo no era correcto y ellos estuvieron dispuestos a colaborar con las víctimas, ¿no? Incluso señalando cuáles pudieron haber sido los destinos y en qué lugares pudieron haber dejado los cuerpos. Desgraciadamente, pues yo creo que se le dio un seguimiento muy, muy tardío, ¿no? Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, en los casos actuales con los colectivos de madres buscadoras, ¿no? Que siempre están buscando un indicio y están tratando de localizar y de hecho han localizado a muchos desaparecidos, ¿no? Gracias a estas técnicas muy, muy dolorosas, pero yo creo que necesarias. Entonces, en este sentido, pues, lo repito, yo creo que Rosario pudo haber tenido sus motivos, yo sé que también otros colectivos pudieron, de haber disponido con esta información, hubieran movido cielo, mar y tierra para dar con ese inicio, ¿no? Entonces, no podemos ser profetas del pasado y únicamente, pues, trabajar con lo que ahorita tenemos en las manos. Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y importante también lo que tú mencionas, ¿no? De toda esta cruenta experiencia, ¿no? En muchos casos, después del surgimiento, digamos, masivo de colectivos de búsqueda de desaparecidos a partir de 2012, 13, 14, pues muchos se sorprenden, ¿no? De cómo son tan hábiles estas madres y padres y familiares para buscar a sus desaparecidos. Y bueno, lamentablemente, además de evidentemente una férrea convicción de su parte, está la experiencia de décadas, décadas de búsqueda de desaparecidos, de colectivos y de organizaciones de derechos humanos que lamentablemente pues no parece que eso vaya a detenerse, ¿no? Para terminar un poco, Gerardo, ¿a dónde crees que conduzca esta información? ¿Ayudará a investigar y reabrir casos de la guerra sucia? Esto principalmente porque recordemos que la última Comisión de la Verdad, algunas de las últimas, digamos, no han terminado de muy buena manera. En particular, pues esta que ya trabajamos también aquí, que terminó de muy mala forma, con Andrés Manuel López Obrador, pues tratando de reivindicar la imagen de los militares que cometieron estos delitos durante la Guerra Sucia en el evento en el campo militar número 1, en frente de los mismos padres, ¿no? Y de los familiares de los desaparecidos. Que pues evidentemente protestaron cuando trataron de poner en el mismo nivel, digamos, de víctimas, tanto a las víctimas de la represión como a los perpetradores. Entonces, ¿tú crees que esta información pueda conducir a algo diferente? Pues en teoría debería de conducirlo, porque yo creo que este es un punto de partida para que las indagatorias, tanto de las comisiones como de los colectivos, se incrementen, ¿no? Principalmente, pues porque como te repito, ya se dispone de evidencia con la solidez suficiente que comprueba la existencia de otras evidencias de estas bases de datos de desaparecidos que deberían de estar en manos del ejército mexicano. Justamente, pues una de las demandas del ME
fue esta, que entregaran los materiales y el ejército mexicano simplemente ni siquiera contestaba las recomendaciones. López Obrador incluso les hizo el comentario así como que muy leve al ejército, también lo ignoraron. Y bueno, a pesar de que existen las comisiones y todo lo que tú quieras, desgraciadamente la postura del gobierno federal ha sido, no solo con los casos de la guerra sucia, sino también con otros más recientes como Ayotzinapa, es de no tocar al ejército. Es de al ejército no se le investiga, al ejército no se le cuestiona, al ejército no se le molesta con las violaciones a los derechos humanos, porque, y creo que lo mencionamos en otra entrega, Obrador lo dijo explícitamente, es que el ejército está sosteniendo y construyendo la infraestructura de los megaproyectos de la 4T. Entonces yo también como jefe de las Fuerzas Armadas no puedo molestar al ejército con ese tipo de peticiones, ¿no? Porque implicaría que el ejército tenga que reconocer que ha violado derechos humanos y el Estado mexicano tendría que reconocer que las Fuerzas Armadas lo han hecho. Que pensándolo de una manera más institucional, yo creo que sería lo mejor, porque si el ejército mexicano quisiera un poco lavar su imagen y su credibilidad ante la ciudadanía, saldría a decir, sí, efectivamente nosotros lo hicimos, por los motivos que sean, por seguir órdenes, por etcétera, lo que sea, aquí están las evidencias y exigimos, lo solicitamos a la ciudadanía mexicana una disculpa por eso, ¿no? Yo creo que en el escenario ideal sería lo mejor. Desgraciadamente, pues en este país lo veo muy, muy lejos. Entonces ahorita lo que queda es, pues mínimo seguir investigando y seguir, pues fundamentando este tipo de evidencias, principalmente porque quienes merecen tener paz después de casi 50 años son las familias de estas personas, ¿no? Y al menos tener un sitio donde puedan dirigirse para honrar su memoria, que creo que ese es un derecho humano que se les ha negado durante muchas décadas. Sin lugar a dudas, una cuenta pendiente del Estado mexicano y de la sociedad en general, por supuesto, porque también somos parte, digamos, en el sentido de la necesidad de exigencia de justicia para los familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? En un, digamos, entorno no muy alentador, ¿no? Con las evidencias que tenemos últimamente respecto al actuar del gobierno, pero que bueno, sin lugar a dudas, este tipo de información es pertinente, es necesaria de difundir, sobre todo por estos humildes espacios, pues para que se dé a conocer, ¿no? Y no se quede, digamos, nuevamente en este ámbito de la investigación y de la academia, sino que pueda llegar también, por supuesto, a otras víctimas y a la ciudadanía en general. Bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo tu participación, tus conocimientos. Les recordamos que también Gerardo tiene un espacio en redes sociales, en Facebook, me parece que también en TikTok, donde se trabaja un poco al respecto de justamente todos estos casos de represión y resistencia de los movimientos socialistas y sociales en México desde los 60. Ponemos la liga aquí abajito para que también lo vayan a revisar, tiene información muy, muy relevante. Y bueno, les recordamos nuevamente a nuestra audiencia, darle like, compartir el video, suscribirse y por supuesto, pues recomendarnos por aquí en la caja de comentarios alguna temática que quieren que abordemos, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos la próxima.